Bien, perdón por la interrupción abrupta. De esto se trata de estar también trabajando en casa. Hubo un tema que me hizo interrumpir. Pero continúo entonces. Estábamos diciendo que por qué se los llama de continua y que la característica era que aparecían entre los terminales, tanto del generador de tensión como del generador de corriente, los signos más y menos. Decía yo entonces que esos signos más y menos me estaban indicando que iba a haber en estos tipos de generadores de corriente continua un terminal que iba a tener siempre más potencial eléctrico que el otro. Y estaba hablando entonces, para el caso de este generador de tensión que tenemos graficado acá, de tensión B, ¿qué pasaba entre el terminal A y el terminal B? Si yo vengo y mido la diferencia de potencial de A respecto de B, ustedes recordarán que la diferencia de potencial de A respecto de B es el potencial de A menos el potencial de B. ¿Sí? Esto me va a dar siempre positivo en estos generadores. ¿Por qué? Porque el potencial de A es siempre mayor que el potencial de B. ¿Está bien? Por lo tanto, a un valor mayor le resto siempre uno menor. Siempre que yo referencie así a este generador, me va a dar una tensión positiva. Si lo referencio al revés, si así hago la diferencia de potencial de B respecto de A, obviamente me va a dar el mismo valor absoluto, pero esto es el potencial de B menos el potencial de A. Como estaría siempre restando un potencial mayor a un potencial menor, esto me va a dar siempre negativo en este tipo de generadores. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todo el tiempo el potencial positivo tiene más, el terminal positivo tiene más potencial que el terminal negativo. Esos signos más y menos, que quede claro, a veces se interpreta mal, no quiere decir, no tiene nada que ver con qué signo tiene la carga de ese terminal. O sea, no está hablando de qué carga eléctrica tiene un terminal y qué carga eléctrica tiene el otro. No es que un terminal tiene carga positiva y el otro terminal tiene carga negativa. Acá no importa en términos de generadores qué tipo de carga tiene un terminal, sino que lo que importa es la diferencia de potencial que hay entre un terminal y el otro. ¿Está claro? En el caso del generador de corriente, este que tenemos acá abajo, el generador de corriente continua, lo que me está indicando el signo más y el signo menos es básicamente también la diferencia de potencial que hay en terminales. Más allá de que esa diferencia de potencial, como vimos recién, se va a estar modificando de acuerdo al circuito que yo conecte para sostener siempre la misma corriente, nunca el terminal que dice más va a pasar a tener menos potencial que el terminal que dice menos. ¿Está bien? Bien, seguimos. ¿Qué va a pasar entonces? Supongamos un generador de tensión para ir a un caso, a los casos más en los que estamos más habituados. Si yo hablo de un generador de tensión continua, yo me puedo encontrar con distintos tipos de generadores de tensión continua. Por ejemplo, el símbolo general, dijimos siempre es este, donde por lo menos me marcan cuál es el terminal de más potencial. Si acá adentro me dibujan algo así, no solo me están hablando de un generador de corriente continua, por tener el signo más acá, y a veces me ponen el menos de abajo, sino que me están hablando de un generador de tensión. Porque si no tendría la flechita adentro, ¿está claro? Si fuese de corriente. De tensión. De corriente continua constante. Eso significa este símbolo y muchas veces me lo grafican directamente así.
¿sí? Sin el círculo de alrededor. ¿Qué quiere decir generador de tensión de corriente continua constante? Es lo que muchas veces en forma reducida nos dicen es una fuente de continua o de tensión continua. En realidad más que continua es constante, ¿sí? Aparte de continua lo importante es que es constante. ¿Por qué es constante? Porque la diferencia de potencial entre los terminales de ese generador, si yo pongo acá terminal A y terminal B y mido la diferencia de potencial de BA respecto de BB, lo que vamos a encontrarnos es que no solo nunca se va a hacer negativo, sino que nunca va a cambiar el valor. O sea, para todo instante de tiempo, el valor va a ser el característico del generador. ¿Está bien? ¿Pero por qué? ¿Hay otros generadores de tensión continua? Sí. Hay generadores de tensión continua variable. ¿Cómo? ¿Variable? Sí, variable. Por ejemplo, si a mí me ponen esto y me hacen acá adentro algo así, lo que yo voy a encontrar, ¿sí? Vamos a marcarlo con otro color para que se entienda. No, no hace falta. Lo que yo voy a ver acá, entre A y B, ¿sí? Es que la respuesta de este generador en el tiempo va a ser de una señal que se denomina de tipo diente de sierra, porque parecen los dientes de un serrucho, si ustedes se fijan. O sea, para un instante de tiempo en el cual empiezo a medir, capaz vale esto. Con el tiempo, a medida que el tiempo transcurre, la tensión va aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que el potencial de A respecto del de B es cada vez mayor. O sea, esa resta de BA, porque esto que está acá, recordemos que es el potencial de A menos el potencial de B. ¿Sí? O el potencial de B se va haciendo cada vez más chico, o el potencial de A se va haciendo cada vez más grande, pero la diferencia entre ambos va aumentando en forma lineal. ¿Sí? Y en algún momento el valor cae a ese valor que tenía instantes atrás para empezar a subir de la misma manera. Y cae y sube de la misma manera. Pero, ¿por qué es continua? Es continua porque continuamente el potencial del terminal A es mayor que el potencial del terminal B. Eso es lo que no cambia. En ningún momento se alternan las polaridades, que es lo que va a pasar en otro tipo de generadores. Se va a generar una alternancia entre la polaridad, o sea, el terminal que tiene más potencial en algún momento va a pasar a tener menos potencial que el otro, ¿sí? Ahí ya entonces vamos a ver que la gráfica va a pasar de este eje de abscisas para esta zona de acá abajo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la diferencia esta de la que estamos hablando acá arriba, en algún momento el potencial de B va a ser mayor que el de A y la resta me va a dar negativa. ¿Está? Pero cuando a mí me hablan generador de corriente continua, de tensión o de corriente, lo que está ocurriendo es que el terminal de mayor potencial siempre es de mayor potencial. A veces variable, a veces constante. ¿Está bien? Vamos a un último ejemplito rápido. ¿Qué pasaría si de repente a mí me meten un generador de corriente continua, porque me ponen acá el más, que sea un generador de corriente y que me muestran que tiene esta forma? ¿Sí? Bien, acá lo que vamos a poder graficar
con cierta regularidad, no es la diferencia de potencial, sino que es la corriente que va a entregar esto al circuito, ¿sí? La corriente, vamos a llamarla AB, si este es el terminal A y este es el terminal B, por el cual va a volver esa corriente a entrar desde el circuito para acá. Lo que vamos a ver es que en este generador lo que va a hacer es entregar una corriente que va a estar cambiando con el tiempo, pero que de alguna manera va a ser constante durante un tiempo, va a bajar su valor, va a ser constante en otro valor durante un tiempo, va a volver a aumentar al valor anterior y va a ser constante durante el mismo tiempo, y así repetidas veces en el tiempo. ¿Está bien? Esto sería un generador de corriente continua. ¿Está bien? La primera palabrita corriente se debe a esta flechita que está acá adentro, que me está diciendo que lo que entrega es siempre el mismo valor de corriente. Ahora, ¿es constante? No, es cuadrada, se podría decir. ¿Por qué? Porque veo la gráfica en función del tiempo de esa corriente y veo que genera pulsos. ¿Está bien? ¿Por qué es de continua? Porque fíjense que los valores de corriente nunca aparecen tomando valores de acá, de debajo del eje de abscisas, del eje tiempo, que son valores los que están acá abajo negativos. ¿Está bien? Todo valor que cae acá abajo me está marcando un valor negativo. En este caso, ¿negativo de qué me estaría marcando? De corriente. Para que haya corriente negativa, tendría que circular al revés de como estoy indicándolo ahí con la flechita, para el otro lado, para acá. ¿Sí? Para que eso suceda, este terminal que es positivo tendría que pasar a tener menos potencial que este otro terminal que para este generador es negativo. O sea, se tendría que haber alternado la polaridad del potencial de los terminales del generador. Y eso no sucede. Entonces, por eso es de continua. ¿Es constante? No, constante es este caso que está acá. ¿Está bien? Eso es una continua constante, que es con la que habitualmente uno trabaja cuando habla por lo menos de una fuente de lo que se denominan de alimentación. ¿Está bien? Este otro tipo de fuentes, que no son constantes, como esta y como muchas más, suelen trabajarse en realidad ya a nivel de señal. Señal eléctrica, estamos hablando de un generador que lo que está entregando al circuito son valores de tensión o de corriente que están representando algún tipo de información de control, digámoslo por ahora, ¿sí? Pero no tanto de alimentación. Los que son constantes, ya tanto de corriente continua constante, de tensión como de corriente, son ya de alimentación. Bien, ¿qué otros hay? Yo un poco mencioné el tema de alternarse la polaridad, ¿sí? Vamos a pasar a una página nueva, no, acá abajo tenemos. Vamos a tratar de sintetizar acá todo lo que es generadores. Tenemos otro tipo de generadores que son los generadores de corriente alterna. Muchas veces por eso vamos a ver el signo CA, corriente alterna, ¿sí? Vamos a los de arriba que no me había olvidado. Habitualmente por eso lo que se suele encontrar uno escrito es el término C.C o CC de corriente continua. Bien, lo importante es entender que corriente continua habitualmente si es de alimentación es constante, pero no necesariamente. Bueno, acá también vamos a tener generadores de corriente alterna de tensión y generadores de corriente alterna de corriente. El símbolo general para ambos, otra vez, símbolo general para cualquier generador, un círculo con dos terminales. Solo que acá no va a haber un terminal con signo más, indicando que ese terminal tiene más potencial que el otro, sino que va a haber un terminal que va a decir una B y el otro quizás me lo ponen o no y va a haber una N. ¿Qué significa esto? La B es el vivo y la N
es el neutro. ¿Qué me va a estar indicando esto? Que en este generador, ya sea de tensión o de corriente, si yo mido la diferencia de potencial de un terminal respecto del otro, esta diferencia de potencial por momentos me va a dar positiva y por momentos me va a dar negativa. Me va a dar positiva. ¿Eso qué significa? Que el potencial de A es mayor que el potencial de B. ¿Sí? Y por momentos negativa. ¿Qué quiere decir? Que el potencial de A se hizo menor que el potencial de B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que esto, cuando yo lo indicaba así, es el potencial de A menos el potencial de B. Bueno, el resultado de esta resta por momentos me va a dar positivo y por momentos me va a dar negativo. Señal de que por momentos el potencial de A es mayor que el de B y por momentos distintos el potencial de B es mayor que el de A. El más conocido de estos generadores de alterna es el que vamos a ver representado así y tiene acá adentro una viborita. Vamos a llamar a esto A, a este nodo B. Vamos a marcar acá B a B. ¿Qué es esa viborita? Este es un generador de corriente alterna senoidal. ¿Por qué senoidal? Porque hay una función que ustedes la van a estar trabajando creo que este año en matemática, que es la función seno. Seno de un ángulo, ¿sí? Esto es una función matemática. Las funciones matemáticas tienen gráficas. Y la gráfica de esa función matemática es una viborita de esta forma. Cuando yo la represento en los ejes X e Y en matemática, la función senoidal o la función seno tiene este tipo de gráfica. Si yo agarro y mido cómo es la diferencia de potencial de A respecto de B a medida que el tiempo transcurre y vuelco esos valores en una gráfica, lo que me voy a encontrar es que la diferencia de potencial entre los terminales de este tipo de generadores oscila entre un valor de pico positivo que suele ser igual al mismo valor pero de pico hacia abajo, ¿sí? Más 1 y menos 1, más 310 volt menos 310 volt, oscila entre esos dos valores y la forma en la que oscila coincide con la gráfica de esa función senoidal que yo recién les comentaba, que es una gráfica así. ¿Qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo, vamos a usar otro color, que durante un tiempo el potencial, durante todo este tiempo que podemos ver acá, este tiempo, ¿sí? Vamos a llamarlo intervalo de tiempo 1. Durante todo este tiempo, ¿qué es lo que pasa acá? El potencial de A es mayor que el potencial de B. Por eso la resta entre ambos, ¿sí? Esa resta de BA menos BB me da positivo. ¿Está bien? Ahora, durante todo este otro tiempo, llamémoslo T2 o T sub 2,
durante todo este otro tiempo, el potencial de A es menor que el potencial de B. Por eso esa resta me da negativa. Ahora, ¿es mayor o es menor todo el tiempo igual? No. Fíjense que durante la mitad del primer periodo, toda esta parte que está acá, ¿sí? El potencial de A es cada vez mayor respecto del potencial de B. Durante la segunda parte de ese primer intervalo de tiempo que marcamos, vamos a marcarlo con otro color para entender a qué parte nos estamos refiriendo. La segunda parte de ese primer tramo, esta que está acá, ¿sí? La que va de acá hasta acá, ahí el potencial de A sigue siendo siempre mayor que el potencial de B, pero cada vez es más chico. Evidentemente, la diferencia entre los dos se va achicando hasta que llega este instante de tiempo en particular en que se hace 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el potencial de B en ese instante de tiempo es igual al potencial de A. Y después de ese instante de tiempo, ¿qué pasa? Y evidentemente el potencial de A sigue bajando y pasa a tomar valores más chicos que el potencial de B. Fíjense que yo digo, el potencial de A va subiendo respecto del potencial de B. El potencial de A va bajando respecto del potencial de B. Y nunca digo que es el potencial de B el que cambia. Por eso, en este caso, hay un terminal, que sería al que llamamos A, que se lo denomina vivo, porque es el terminal que se interpreta está cambiando sus valores de potencial eléctrico todo el tiempo. Y hay otro terminal que se denomina neutro, porque se supone que no es que no tiene potencial eléctrico, tiene un potencial eléctrico, pero se supone, o vamos a pararnos como referencia en ese terminal para decir, bueno, yo tomo al potencial de este terminal, lo tomo como constante y mido cómo cambia su potencial respecto del otro, viendo cómo cambia el potencial de A. Entonces, el neutro se supone que mantiene siempre el mismo potencial eléctrico y el vivo está todo el tiempo cambiándolo. En ese cambio del vivo vemos que se van dando 4 instantes, uno en el cual el vivo toma valores cada vez más grandes que el neutro, ¿sí? Que sería el instante verde claro que marqué ahí en la gráfica. Después otro intervalo de tiempo donde el vivo sigue teniendo valores cada vez mayores de potencial respecto del neutro, pero va bajando el valor que tiene hasta llegar a igualar el valor del neutro, que es el punto que marcaba, donde la diferencia de potencial obviamente me va a dar 0 porque es una resta de dos valores iguales. ¿Está bien? Luego de ese instante viene otro intervalo de tiempo en el cual el potencial del vivo sigue siendo cada vez menor que el del neutro. Sería este intervalo de tiempo que hay acá. ¿Está bien? Se hace cada vez menor cada vez más chico que el potencial del neutro, el potencial del vivo en ese espacio de tiempo. Por eso la diferencia de potencial es cada vez más negativa, hasta llegar al valor de pico negativo. Y después viene un último y cuarto periodo de tiempo en el cual lo que podemos observar es que el vivo sigue siendo de menor potencial que el neutro, por eso la resta me sigue dando negativa, que sería este intervalo que viene acá, ¿sí? Este intervalo que viene acá, pero el valor de potencial eléctrico del vivo empieza a aumentar cada vez más hasta llegar a igualarse con el valor del neutro en este instante que estoy marcando ahí con el punto azul. ¿Está bien? Ahí vuelven a igualarse, la resta me vuelve a dar 0 y ahí se empieza a repetir. O sea, fíjense que lo que ocurre, vamos a usar otro color para que no hagamos malas relaciones, lo que ocurre de ahí en más es exactamente lo que ocurrió antes. ¿Sí? Fíjense que el comportamiento de acá hasta acá, de ahí hasta ahí, el comportamiento eléctrico del terminal vivo respecto del neutro es el mismo que hubo desde acá hasta acá. Inclusive tardando los mismos tiempos. A esto se lo llama T, al tiempo que tarda en completar un comportamiento completo, podríamos decir,
Se lo llama T y se lo denomina período. Y se lo mide en unidades de tiempo, ¿sí? Segundos, puede ser milisegundos, microsegundos, segundos, depende de qué tan grande sea ese intervalo de tiempo. Pero se repite siempre igual. De la misma manera que se repiten los valores pico, positivo y negativo, que son iguales en valor absoluto, se repite el tiempo que dura cada comportamiento idéntico y por eso se dice que es una señal periódica. Es alterna porque fíjense que ya a diferencia de los generadores de continua, se alterna la polaridad de los terminales. El vivo no es todo el tiempo de mayor potencial que el neutro, sino que por momentos es de mayor potencial, por momentos de menor. Y se repite, es periódico porque se repite siempre igual. Si yo quiero medir entonces cuánto dura uno de esos comportamientos, estoy hablando de un tiempo que se denomina periodo. Si yo quiero saber cuántos periodos hay por segundo, hablo de algo que se llama frecuencia cíclica. ¿Sí? Esa frecuencia cíclica la voy a poder relacionar con el valor del periodo, obviamente, como la inversa del periodo. Y a esa frecuencia cíclica la voy a medir en una unidad que se llama Hertz. El Hertz equivale a un periodo sobre segundo. ¿Está bien? 1 Hz es un periodo sobre segundo. 2 Hz quiere decir que hay 2 periodos por cada segundo que transcurre. ¿Me explico? Y por último, lo que podemos marcar también como característico de este tipo de fuentes y de la tensión que nos entrega, vamos a ver si hay otro color que nos permita hacer marcas diferenciadas. Lo otro que podemos marcar es un valor que se denomina valor pico a pico, que no es más que 2 veces el valor pico, porque es la distancia que hay entre el valor máximo de diferencia de potencial y el valor mínimo de diferencia de potencial que aparece ahí. A esto se lo llama valor pico a pico, ¿sí? Valor pico a pico. ¿Está bien? ¿Qué es? Es 2 veces el valor pico. Esto que está acá es valor pico. Bien. Y por último, acá no termina la oferta, algo de lo que se suele hablar muchas veces en este tipo de generadores, perdón que quedé medio haciendo un enchastre en la hoja, pero no quiero pasar una hoja nueva por esto solo. Hay algo que se llama valor eficaz. Que se va a relacionar con el valor pico. Valor eficaz que se va a relacionar con el valor pico de la siguiente manera. Es igual, y por ahora créanme, al valor pico dividido la raíz cuadrada de 2. ¿Está bien? Cuando a mí me hablan, por ejemplo, en un enchufe de una instalación domiciliaria que hay 220 volts, lo escribo por acá arriba, aprovechando el espacio, 220 volts, 50 Hz, que es lo que hay en los enchufes de las casas, estos 220 volts son el valor eficaz de la tensión. Y estos 50 Hz son la frecuencia. Quiere decir que por cada segundo que transcurre, la diferencia de potencial entre los terminales del enchufe de mi casa hizo 50 ciclos completos, ¿sí? 50 cambios completos de el vivo más
con más potencial que el neutro, después con menos potencial que el neutro, ¿sí? Lo que quiere decir que si yo quiero saber el valor pico de la tensión de línea, de acuerdo a lo que escribí allá abajo, yo directamente tendría que hacer este valor eficaz por la raíz cuadrada de 2, y si yo hago 220 por la raíz cuadrada de 2 me da algo así como 310 volt, un poquito más. ¿Está bien? Esto sería el valor pico que tenemos nosotros en los terminales del enchufe de nuestras casas, ¿sí? Bien, ¿hay otros generadores de alterna? Obviamente, puedo tener generadores de alterna triangular, lo hago acá, imaginemos acá un nuevo eje, ¿sí? Un generador de alterna triangular podría tener este tipo de gráfica, por ejemplo. Ping, ping. ¿Sí? Si se fijan, la gráfica de cómo varía la tensión en función del tiempo, si yo la miro, tiene una forma triangular, también es periódica, pero toma valores también por momentos positivos y por momentos negativos, esa diferencia de potencial, ¿sí? Por eso es alterna, porque se está alternando la polaridad en el tiempo entre los dos terminales. Bien, bueno, concluyo este tramo, este segundo tramo de esta cuarta videoclase un poco accidentada, por eso sale como un segundo tramo A y un segundo tramo B. Discúlpenme, tuve que cortar ahí en el medio. Y en el próximo tramo, en el tercer tramo, nos vamos a meter con una descripción un poquito más detallada de los elementos pasivos.